Bueno, y ahora sí le toca a Melvin. Melvin Escudero con nosotros para contarnos lo que pasa en el impacto de la economía. Está clarísimo que primero le tocó a China, ahora le tocó a Europa, y en Europa la cosa está golpeando fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Hasta dónde nos va a golpear y cuánto puede afectar nuestro ya pesimista crecimiento económico? Que hay que decirlo, parece una frivolidad ponerse a analizar esto en estos casos, pero no, porque las consecuencias de una recesión económica se sufren después del paso de la enfermedad, ¿no? Primero me gustaría empezar respecto a lo que puede pasar con nuestra economía antes de entrar al diagnóstico sencillo, ¿no? Se esperaba que el Perú este año rebotara en crecimiento. El año pasado fue un crecimiento muy bajo, a niveles de 2%, y todos esperamos que este año, organismos internacionales, locales, que el Perú crezca entre 3 y 3,5%. Lamentablemente, la situación que se está presentando, considerando solo el shock externo, el impacto en las exportaciones, en el turismo y los mercados financieros, probablemente nos permitan crecer este año muy por debajo de ese estimado. Es posible entre 2 y 2,5%. Sin embargo, si consideramos que los brotes internos también se aceleran y se expande el coronavirus localmente, en ese escenario más pesimista, el impacto es muchísimo mayor, ¿no? Especialmente porque afecta una de las columnas vertebrales, que es el consumo privado. El consumo privado representa alrededor del 70% del PBI, ¿no? Entonces, si las personas dejan ir a centros comerciales, dejan ir a espectáculos deportivos, dejan de ir al colegio, ¿no? Y se generan cuarentenas, por ejemplo, en una ciudad como en Lima, eso es un golpe mortal al consumo y eso sí impacta de manera importante, ¿no? En ese escenario, digamos, ya no estaríamos pensando pues en crecer con suerte 2 o 2,5%, sino probablemente con suerte 1%, ¿no? Ay, gracias. Entonces, ese escenario pesimista se puede evitar. De hecho, lo que está pasando en China, un país con 1.300 millones de habitantes, que hayan aislado, digamos, un par de ciudades con 11, 12 millones de habitantes y no han permitido la expansión a nivel de toda China, es quizás el mejor camino recomendable, ¿no? Pero lo que hemos visto el día de ayer, por ejemplo, en los mercados financieros, un canal de transmisión casi directo que impactó en el Perú, una caída de la bolsa de valores, la subida del tipo de cambio por encima de 3,50, es un lunes negro, ¿no? Las bolsas han acumulado en el último mes a nivel de Estados Unidos y Europa pérdidas de más de 20%, en Asia de pérdidas entre 15 y 20%, y las bolsas de valores cuando tienen estas caídas normalmente se adelantan a la economía entre 3 y 6 meses, es decir, ya están prediciendo que el crecimiento económico se va a desacelerar significativamente y están de alguna manera anticipando pérdidas en algunas empresas y por eso las expectativas actúan de manera inmediata, ¿no? Ayer también hubo un tema con el tema del petróleo, ¿no? El pacto de la OPEC, este cartel que mantenía los precios relativamente altos, se ha roto el fin de semana y hay una pelea, una puja entre Rusia y Arabia Saudita que ha generado, digamos, un incremento en la producción de petróleo que va a ser distribuida a los mercados y una caída histórica. Solo esto sucedió en la Guerra del Golfo en el año 91, de 31% en un día, ¿no? Hoy en día los mercados en Asia, en Europa, ya han respondido positivamente, porque la venta masiva por miedo, por digamos, pánico el día de ayer, ha generado oportunidades de compra y los mercados están respondiendo, ¿no? Ahora, cuando uno lo ve... El petróleo que usted mencionaba, ¿cómo nos va a afectar a nosotros? Claro. Teniendo en cuenta que tenemos algún proyecto como la refinería que anda buscando financiarse todavía. Sí, digamos, acá hay dos momentos, ¿no? En el primer momento, la caída del precio del petróleo afecta, digamos, a todo el que tenga, por ejemplo, reservas de petróleo que compró pues en 60, 70 dólares y que ahora vale 35, 38 dólares, ¿no? Ayer estaba en 31 dólares. Entonces, todas estas empresas hacen pérdida, incluyendo muchas empresas que distribuyen combustibles en Perú, Petroperú, etcétera, que tienen depósitos, están haciendo pérdida. Sin embargo, como Perú es un importador neto de petróleo, en realidad nos puede favorecer en el mediano y largo plazo, porque debería bajar el precio de la gasolina. O sea, no esperemos que baje el día de hoy, pero debería tender a bajar, porque si el precio se ha caído de inicio de año en 50%, obviamente el precio de los combustibles también tiene que caer. Hay pérdidas en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo nos va a beneficiar por ser importadores netos. Otros países como Venezuela, otros países exportadores, digamos, van a sentir la pegada mucho más fuerte, ¿no? Y Venezuela puede colapsar, Irán también. Melvin, por favor, espéranos un momentito. Por favor, también al doctor Zamora. Hacemos una pausa, regresamos con más en esta cobertura especial por el coronavirus.
8:52 minutos de la mañana, Melvin Escudero con nosotros dándonos algunas de las cifras fuertes sobre cómo se va a afectar la economía. Melvin, las posibilidades de recuperación después de un evento como este, porque a diferencia, hay que decirlo, que suene duro, de un evento, un desastre natural, no hay infraestructura que arreglar, la pérdida de vidas humanas afecta a una población que no es una población económicamente activa necesariamente. Repito, el análisis es duro, pero hay que ver esos factores para saber, una vez pasada esta crisis, qué probabilidades tiene el mercado de recuperarse y a qué velocidad. Claro, son en realidad importantes porque estos son procesos cíclicos. Lo hemos visto en las crisis de 2008, ¿no? A nivel global, lo hemos visto también en la crisis europea de 2011-2012 con el tema de la deuda, y previamente el 87 y toda la crisis del petróleo de los años 70 y 80, ¿no? El impacto finalmente se controla, se maneja y los mercados vuelven a crecer, las economías siguen adelante. El factor humano y el factor tecnológico son claves para poder, competitivamente recuperarse y poder seguir creciendo, ¿no? La economía del mundo en realidad tiene muchas posibilidades de crecimiento. Se esperaba también que este año el mundo creciera entre 3 y 3,5%. Con este golpe global, las expectativas ya están a niveles de 2,3, 2,5, 2%. Probablemente caemos a 2%. China es quizás uno de los ejemplos más concretos de cómo manejar este tipo de crisis, ¿no? Ojalá nosotros como peruanos, en particular el gobierno, aprenda esta lección. Porque una vez que se controla la crisis y se empieza ya a disminuir, digamos, el nivel de contagio, regresa el consumo, regresa la economía a la normalidad. Y en los mercados financieros, estos pánicos que se están observando, en realidad son oportunidades de compra para inversionistas de largo plazo. Por ejemplo, ayer me preguntaban, ¿cuánto están perdiendo los fondos de pensiones con esta caída? Bueno, la caída pues a los fondos de pensiones peruanos que tienen cerca del 45% de sus recursos en el extranjero ha impactado, ¿no? Si las bolsas en todo el mundo caen 20%, obviamente las pérdidas están en el orden del 3 al 4% en los portafolios de las AFPs. Pero el año pasado, esos mismos portafolios, gracias a un crecimiento importante en los mercados financieros internacionales, ganaron entre 14 y 15%. Es decir, no se está afectando el capital de los aportes de los ahorros, es un movimiento en las rentabilidades. Entonces uno tiene que ser inteligente cuando ve estas variables. Warren Buffett, que es uno de los mayores inversionistas en la historia, decía, cuando todo el mundo entra en pánico, es el momento de comprar, porque ahí están las gangas. Pero eso se aplica para nuestras exportaciones, es decir, ¿cómo va a recuperar el Perú de lo que no puede exportar a los mercados asiáticos en materia de minerales y de productos no tradicionales? Claro. Se aplica en realidad a todos los bienes, ¿no? Lamentablemente, desde la perspectiva, digamos, de lo que es el crecimiento chino, la recuperación no implica, pues, que el precio del cobre pase de un día para otro a 25% arriba nuevamente, ¿no? Sin embargo, lo importante es que se recupere el consumo. O sea, lo que estamos viendo últimamente es que los envíos y las cargas se están ralentizando. Entonces, una vez que se recupere el consumo, Perú sigue siendo uno de los productores de cobre con menor nivel de costo de producción. Somos muy competitivos. Entonces, incluso con estos niveles de precio de cobre, seguimos siendo rentables. Desde esa perspectiva, digamos, hay un shock de corto plazo, pero a mediano y largo plazo deberíamos esperar una recuperación. No seamos pesimistas, sin embargo, seamos cautelosos en el corto plazo. ¿Cuál es mi mensaje para las personas de a pie, los ciudadanos, ¿no? Al igual que hay que tomar las medidas con cuidado, con conocimiento e información para prevenir el contagio, también hay que ser cuidadosos con tu economía familiar, con tu economía personal, para estar prevenido y tener reservas, etcétera. En caso pues el asunto no se pueda manejar, con la llegada del invierno se genere una expansión digamos, del contagio en nuestro país. Esperemos que no sea así, ¿no? No es momento de hacer gastos superfluos. Exacto. No, Y por el lado del gobierno, yo creo que un shock de esta naturaleza en el consumo interno por el contagio debe ser a todas costas evitado. En este sentido, no hay que, fijarse pues en la minucia en el tema del presupuesto, ¿no? Hoy día hay que invertir para el futuro. Son vidas de peruanos. Entonces, China hizo, ¿no? Claro, si se tiene que invertir 100 millones de dólares, hagámoslo. 1.000 millones de dólares, hagámoslo. El presupuesto destinado hasta ahora no parece... Se hablaba de 1 millón al principio, ahora 30 millones, pero la verdad es que si vemos lo de Italia, que no tomaron las medidas de manera instantánea, aprendamos de los chinos y tomemos las medidas. Hoy día Trump parece que va a dar un discurso en un par de horas. ¡Qué miedo! Mandando, digamos, un soporte importante, porque hasta ahora también ha sido desde lejos, ¿no? Así es, un poco al margen de